Mi hijo y su esposa se fueron de viaje a Hawái para relajarse, mientras yo, una anciana madre de casi 70, me quedaba obligada a cuidar a su hija, una niña de 8 años, inmóvil en la cama, con los ojos bien abiertos y sin vida. Yo pensé que la pobre estaba gravemente enferma hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. Unos minutos después, la niña se sentó. Su voz temblaba, sus ojos llenos de terror. «Abuela, sálvame, mis padres». Me quedé helada, sin poder preguntar nada cuando la niña se subió la camiseta. Debajo de la tela fina había moretones por toda la espalda, como arañazos de un demonio. Mi corazón pareció detenerse. En ese instante, comprendí algo terrible. El hijo que había criado con toda mi vida, y su esposa, a quien él veneraba, no eran humanos. La historia de hoy, queridos amigos, es un viaje en busca de la verdad y un testimonio de que, a veces, los monstruos no viven en los cuentos de hadas, sino en nuestra propia casa. Díganme, ¿desde dónde me están viendo? Si creen que la verdad siempre encuentra el camino para ser escuchada, pulsen, me gusta, compartan este video y suscríbanse al canal para que juntos lleguemos al final de esta historia, donde una abuela se atreve así a enfrentar lo que nadie quiere creer. El sol de abril se extendía suavemente sobre el porche de mi casa en Guadalajara. Mi vida, la de Miranda Rivera, una maestra de primaria jubilada de 65 años, transcurría apaciblemente, como un riachuelo que serpentea entre las rocas, lento pero sereno, sin una pizca de preocupación. Entonces sonó el teléfono. Su estridente timbre, que rompió la calma de repente, me sobresaltó. En la pantalla apareció el nombre de Alejandro, mi hijo. Se me encogió el corazón. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Sentía una inquietud, una preocupación invisible me envolvía. La voz de Alejandro desde la Ciudad de México era fría, decidida. «Mamá, nos vamos a Hawái 2 semanas. Luna necesita que la cuides en la mansión». Ni una palabra sobre mi salud o mi vida. Ni una pregunta sobre los pequeños planes de una anciana como yo. Era una orden que no se podía rechazar, que ocultaba control y desprecio. Lo sabía. Yo era solo un peón en su tablero, arrastrada a un juego que no deseaba. Tragué saliva. Un sabor amargo y áspero se extendió por mi garganta. Un amargo insoportable. Alejandro añadió, como temiendo que me negara con un tono algo apresurado. «Damián también irá. Él tiene algunas reuniones en la Ciudad de México y volará directamente desde allí. Quédate en nuestra casa. La servidumbre te ayudará con todo. No te preocupes». Sonaba considerado, pero sabía que era solo una fachada perfecta para ocultar un plan. Yo era solo una niñera gratuita, un peón en sus artimañas. El teléfono pesaba en mi mano, como si contuviera una carga invisible. Una infortunada premonición. Sabía que este viaje lo cambiaría todo. Mi vida tranquila. Estaba a punto de ser desgarrada, sin remedio. Finalmente, asentí en silencio, mis ojos fijos en la ventana, donde los rayos de sol aún danzaban sobre las hojas del mango. Suspiré, un suspiro pesado. El viaje a Lomas de Chapultepec, el autobús de larga distancia, el característico olor a diésel impregnaba el ambiente. El vehículo se balanceaba suavemente, llevándome a través de pequeños pueblos. Campos de agave de un verde intenso se extendían interminablemente, como olas plateadas que se perdían en el horizonte. Sin fin, miraba por la ventana, tratando de encontrar paz en el paisaje familiar, pero la inquietud crecía, como una nube oscura que se cernía. El taxi me llevó a Lomas de Chapultepec, el barrio de la alta sociedad de la Ciudad de México. Calles adoquinadas antiguas. A los lados,
Villas con muros altísimos, rodeadas de rejas de hierro forjado intrincadamente talladas. Grandes portones de hierro, con elaborados motivos dorados, se alzaban imponentes como símbolos de poder y lujo. La mansión Rivera apareció, un castillo de cristal y acero, grandiosa, pero gélida hasta los huesos. Ajena ya a mis manos curtidas, acostumbradas a la jardinería, se alzaba como un monstruo esperando, devorando almas perdidas. El viejo mayordomo, el señor Roberto, abrió la puerta. Su rostro arrugado, marcado por el cansancio. Su mirada triste, como si contuviera una larga historia, un dolor inexpresable, una carga que se había arraigado en esta casa. «Bienvenida, señora Miranda. Los señores la esperan». Su voz era un susurro, como compartiendo un peso común, una tristeza que se había incrustado en esta casa, imborrable. Sentí una conexión inexplicable, un hilo invisible que unía a dos ancianos solitarios en esta casa tan grande. El encuentro frío, la amarga cena. Entré al gran vestíbulo. Mármol blanco, gélido. Las arañas de cristal brillaban, reflejando miles de puntos de luz en el techo altísimo. Alejandro, mi hijo menor, y Renata, mi nuera, estaban en el centro del vestíbulo, como estatuas de poder, de carne y hueso, sin rastro de calor humano. Me miraron, sus ojos sin afecto, solo con una fría evaluación, como si yo fuera un objeto sin valor. Renata, elegante, hermosa, su cabello rubio dorado, peinado a la perfección, ni un solo cabello fuera de lugar. Fría, como una orquídea de roca salvaje, sin la menor calidez. La mirada de mi nuera me atravesaba, llena de desprecio. Me miraba desde arriba, una suegra de pueblo, con mi ropa sencilla y mis manos callosas. Me sentía pequeña, perdida en medio de tanto lujo y frialdad, como un pez pequeño extraviado en el vasto océano. A la hora de cenar, coloqué el plato de enchiladas tradicionales que había preparado con esmero con una salsa de mole picante sobre la mesa de mármol italiano. El aroma intenso a chiles y especias se esparció, tratando de aportar un poco de calidez familiar a la fría habitación. Renata probó un pequeño bocado. Hizo una mueca. «Tu comida es demasiado simple, querida Miranda. Nunca podría cenar algo tan sencillo en una cena formal». Sus palabras, dulces como el azúcar y amargas como el chile, me hirieron el alma, como 1000 agujas en el corazón. Contuve un suspiro, reprimiendo la ira que burbujeaba en mi interior. Alejandro me miró, con indiferencia, como si mirara un objeto inanimado fuera de lugar. «Mamá, deberías descansar temprano. Quizás estés cansada después del largo viaje». Ni una pizca de verdadera preocupación, solo palabras vacías, sin sentido. Mi corazón dolió. El hijo que una vez había atesorado, al que había abrigado con todo mi amor, ahora se había convertido en un extraño sin la menor calidez del amor maternal. Agaché la cabeza, tragué las lágrimas, me contuve. La ira me invadía, como un río de lava ardiente. Me dije a mí misma que debía mantener la paz. Por Alejandro, mi hijo menor, al que una vez cuidé. Ahora se había convertido en un extraño. Ya no era mi hijo. Todo había cambiado. La sombra de Luna. Una mirada cautiva. Después de la cena me llevaron a una habitación junto al salón. Renata dijo que era la sala médica de Luna, mi nieta. La habitación era espaciosa, equipada como un mini hospital, con máquinas relucientes y un tenue olor a asa antiséptico. Ni rastro de infancia, de inocencia, solo esterilidad y frialdad. Luna, mi nieta de 8 años, sentada en una silla de ruedas dorada, impecable, inmóvil, junto a una gran ventana, mirando el jardín meticulosamente cuidado, sin una hoja de más, inmóvil, sus ojos negros, vacíos, como 2 frías piedras de obsidiana, sin luz, sin vida. Mi corazón se oprimió,
Un dolor sordo se extendió. Alejandro y Renata explicaron. La niña sufrió un daño neurológico grave, secuela de la muerte súbita de su abuelo Ignacio. Sus voces monótonas, como recitando un pasaje preparado, sin emoción, sin sinceridad. Escuchaba, pero no creía. Algo andaba mal, muy mal. Una mentira elaborada con astucia. Sin embargo, yo, la abuela, la madre, vi una pequeña llama en esos ojos, un alma cautiva. Me dije que estaba vieja, o que pensaba demasiado. Intenté disipar la inquietud sin nombre que me carcomía, pero permanecí allí, persistente, como un susurro de advertencia. Le pregunté a Renata, con voz suave: ¿y las enfermeras que cuidaban a Luna con regularidad? Renata hizo un mohín, metiendo a toda prisa su lujoso bikini de seda Versace en una cara maleta Louis Vuitton. «Oh, las despedimos. Esas personas no eran nada fiables. Además, la familia debe cuidar de la familia, ¿no?» Su voz era descarada, como hablando de un objeto viejo desechado. Vi a Luna estremecerse ligeramente en su silla de ruedas. Solo un parpadeo. Pero lo vi. Una pequeña reacción oculta detrás de su expresión inexpresiva. Fue como una señal. Una silenciosa súplica enviada a mí. Renata colocó una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa de mármol. Este es el horario de cuidado. Los medicamentos deben administrarse a tiempo. No se salte ninguna dosis. De lo contrario, la niña se sentirá muy mal. Alejandro añadió con voz grave, autoritaria, con una amenaza implícita. Esta es una gran responsabilidad, mamá. Confiamos en ti para cuidar a nuestra Stotioha, nuestra preciosa nieta. No nos defraudes. Habrá graves consecuencias si te equivocas ni un ápice. Sus palabras eran como un cuchillo afilado que me cortaba el alma. Una advertencia, una amenaza descarada. Me sentí atrapada en una trampa sin salida. El coche se perdió. El susurro solitario. La mañana de la partida. Caótica. El sonido de tacones Christian Louboutin repiqueteando en el suelo de mármol. El arrastre de las maletas de marca Louis Vuitton. Alejandro dando órdenes a la servidumbre con voz imperativa, como un rey dictando sus últimas voluntades antes de abandonar el trono, dejando atrás a sus súbditos. Damián, mi hijo mayor. Su rostro parecía cansado, con ojeras bajo los ojos. Me hizo un gesto de cabeza distraído, con su maletín de piel de cocodrilo en la mano. Subió a la Cadillac Escalade negra con Alejandro. Alejandro abrazó a Renata. Se despidieron con un beso. Ni una mirada para Luna, ni una palabra de despedida. La niña permanecía allí, como el aire, un mueble inanimado olvidado. El Mercedes-Benz negro, junto con la Cadillac Escalade. Arrancaron. Desaparecieron en la estela de los coches de lujo, en dirección al aeropuerto internacional, hacia las playas azules de Hawái, donde los desalmados disfrutarían de una vida de lujo. La mansión se sumió en el silencio, pesado, aterrador. Yo me quedé allí, en el gran vestíbulo, una abuela solitaria, pequeña, perdida, sintiéndome abandonada. Miré a Luna. Sus ojos seguían sin vida, sin reacción, pero esta vez volví a ver un pequeño sobresalto, más claro, un destello, como una señal. «Bueno, Luna», susurré. Mi voz se perdió, en la inmensidad de la mansión. «Ahora solo quedamos la abuela y tú». Una frase ligera, que aún no revelaba la tormenta que se avecinaba, a punto de arrasar con todo. Sabía que esto no era solo una promesa, sino un juramento. El silencio aterrador. Entré en la cocina, acero inoxidable, fría, tan moderna que resultaba extraña, solo apta para chefs profesionales, no para una abuela acostumbrada a la cocina de leña. Mis manos removían suavemente la sopa de lentejas tradicional, añadiendo un poco de cilantro fresco para el almuerzo. Tanto yo como Luna.
con la esperanza de traer un poco de calidez, un poco de sabor familiar. Pero esa calidez parecía ser engullida por la frialdad de la casa, por la ausencia de amor. El susurro del frigorífico empotrado, el tic-tac del reloj de pared, como una cuenta atrás. El momento fatídico estaba Peeves a punto de llegar. Ese silencio, como si hubiera un monstruo, conteniendo la respiración, esperando para atacar. Un frío glacial. Me recorrió la espalda. Tenía la sensación de que alguien me observaba desde un rincón. Una mirada penetrante. La mirada de Luna. Vacía. Me perseguía sin cesar, flotando en mi mente. Sentí como si estuviera atrapada en una jaula invisible, sin salida. La descarga eléctrica. Me giré bruscamente, de repente, por instinto, sin pensarlo. La cuchara de madera cayó. Un clank seco. Resonó por todo el suelo de mármol. Me quedé inmóvil. El corazón se me detuvo. Todo mi cuerpo se congeló en el sitio, como petrificado. Una sensación de horror me invadió, desgarrando todos mis sentidos. Luna, mi nieta, estaba allí, en el umbral de la cocina, sin la silla de ruedas dorada. Number, de pie, firmemente, sobre sus pequeñas piernas, un poco tambaleante, con la mano apoyada en el marco de la puerta de caoba de la cocina, intrincadamente tallado, como un pájaro joven, recién escapado de su jaula, buscando un lugar donde posarse, después de un largo vuelo, temblando, llena de esperanza, sus ojos negros, ya no sin vida, llenos de un miedo abrumador. Pero también había un destello suplicante, intenso, que me atravesó el alma, dejándome aturdida. No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Un milagro? ¿O otra mentira? Me sentí como si estuviera soñando. La súplica. Su voz era pequeña, temblorosa, clara, como una campana rota, en plena noche. Resonó por toda la espaciosa cocina. Me dejó inmóvil, congelada por completo. «Quieren el dinero del abuelo. Por favor, sálvame, abuela». Cada palabra, cada sílaba, como una aguja que me perforaba, directamente al corazón, atravesando el caparazón de calma de tantos años, exponiendo una herida profunda, que sangraba. Era la cruda verdad, dolorosa hasta la médula, la cruda realidad. Me lancé, me arrodillé, frente a mi nieta. Todo mi cuerpo temblaba, incontrolable. ¿Tú puedes hablar y caminar, Luna?» Las lágrimas brotaron, desdibujaron la imagen de mi nieta, mezcladas con mis propias lágrimas ardientes. La niña asintió, sus ojos negros, llenos de miedo, desesperación, pero también de esperanza, frágil, que podía encender una llama. «Por favor, no les digas que te he hablado contigo. Si se enteran, me volverán a hacer daño». La voz de la niña susurró, sollozando, como una última súplica antes de que la oscuridad la engullera por completo. Sentí un dolor inmenso, una pena indescriptible. Luna se levantó ligeramente la fina camiseta de dormir, dejando al descubierto un hombro, un gran moretón, horrible, una clara marca de mano, grabada en la tierna piel de mi nieta. El moretón, fresco, de color oscuro, como una silenciosa acusación, bajo la brillante luz de la cocina. Lo toqué suavemente. Sentí un dolor que me traspasaba los huesos. Dolía como si me hubieran golpeado a mí misma. Un dolor físico y mental me desgarraba poco a poco. Sentí que todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente, como si estuviera al borde de un abismo. El mundo se derrumbó. El juramento de la abuela Miranda. Mi sangre se heló, fría. Resultó que mi propio hijo, Alejandro, y mi nuera, Renata, eran monstruos disfrazados de personas. Habían convertido a mi nieta en un fantasma durante 5 años, cautivando su alma, un cuerpo falsamente enfermo. Esto, las cicatrices del diablo, pruebas irrefutables, un dolor desgarrador.
Una traición imperdonable. Especialmente ese dinero, la herencia de Ignacio, mi esposo. Se atrevieron a pisotearlo, se atrevieron a quitárselo. Lo habían tomado todo, sin dudarlo, sin conciencia. Abracé fuerte a mi nieta. Sentí sus pequeños huesos temblar en mis brazos. Sus sollozos ahogados, reprimidos durante tantos años, ahora estallaron, como el llanto de un alma liberada. Una llama se encendió en mi pecho, mezclada con un miedo abrumador. Dolor, un juramento silencioso. Se formó, fuerte como la roca de la montaña. Te ayudaré, Luna, te lo prometo. Te protegeré, a toda costa. Nadie volverá a hacerte daño. No permitiré que lo hagan. Lo haré todo. Por ti y por Ignacio. El juramento, grabado en mi alma, como una marca, imborrable, como una brújula. Para mis acciones, en los días venideros, la batalla había comenzado. No había vuelta atrás, solo el único camino de buscar justicia. Una noche larga e inquieta y la obsesión, el sueño fragmentado. Me revolvía en la cama extraña de la habitación de invitados. Las sábanas de seda demasiado suaves, demasiado lujosas, no tan familiares como mi vieja colcha de algodón en Guadalajara. Las palabras de Luna, los moretones en la espalda de mi nieta, los recuerdos de Ignacio, mi difunto esposo. Todo giraba en mi mente, sin darme un momento de paz. Sentí el peso de un mundo entero sobre mis viejos y débiles hombros, pesado como rocas, incapaz de levantarlo. ¿Estaba haciendo lo correcto? Alejandro decía que la niña estaba gravemente enferma. Los mejores médicos de la Ciudad de México lo habían confirmado. Si me equivocaba, si la perjudicaba, nunca me perdonaría. Moriría arrepentida, una abuela que había fallado en su sagrada misión. No hizo haiku luanquan, como una serpiente venenosa enroscada alrededor de mi corazón, apretando cada latido. Me preguntaba, ¿era demasiado ingenua? ¿O esto era solo una ilusión de una anciana? Guerra civil en la cocina moderna. A la mañana siguiente, la luz del sol brillante que entraba por la gran ventana, iluminando el suelo de mármol. La fría cocina blanca, como un laboratorio estéril. Ni una pizca de calidez familiar se colaba. Solo vacío y un tenue olor a antiséptico. El frasco de sedantes de Luna estaba allí, esperando su destino, como una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento, destruyéndolo todo. Mis manos temblaron al cogerlo. Se sentía pesado, como si sostuviera una roca sobre mi conciencia. ¿Dárselo? Seguiría encerrando el alma de mi nieta. Continuaría con sus crímenes. ¿No dárselo? Miedo a hacerle daño. Si era demasiado ingenua. Si me había equivocado. Si destruía la última oportunidad de mi nieta. La batalla entre el amor incondicional y el miedo abrumador. Entre la conciencia y la duda. Me carcomía cada célula, cada fibra. Sentí que estaba al borde de una decisión fatídica. La dura elección. Miré el frasco de medicinas. La etiqueta lujosa, letras latinas difíciles de leer. Una dosis inusualmente alta para una niña. Recordé los moretones que aún estaban grabados en mi mente. Imborrables, como un doloroso recordatorio. Una prueba innegable. Entonces cerré los ojos. Sentí la presencia de Ignacio, mi difunto esposo. Él siempre creyó en la verdad. Él todavía estaba a mi lado, como asintiendo en señal de apoyo, dándome fuerza, serenidad. Ignacio, viejo mío, tú no querrías esto, susurré, como una oración en una iglesia vacía, como una súplica urgente al difunto, pidiéndole coraje. Con un profundo suspiro, abrí el frasco. Vertí todos los sedantes y relajantes musculares extremadamente fuertes por el fregadero de acero inoxidable, una a una, cada pastilla. Se disolvió. El agua fría giró, arrastrando las pastillas, como arrastrando el crimen, arrastrando la duda, que me carcomía el alma.
arrastrando todo el miedo restante. Sentí un alivio y un ligero temblor, pero fue una liberación, una decisión de la que no me arrepentía. Sabía que había hecho lo correcto. Un nuevo amanecer. Luna florece. En su lugar preparé un delicioso batido de mango y naranja fresco. Añadí un poco de semillas de chía. Decoré con una rodaja de limón fresco. Lo puse delante de Luna. Colores brillantes, un aroma suave. Contuve la respiración. Observé a mi nieta beber, sorbo a sorbo. Mis ojos seguían cada uno de sus pequeños movimientos. Mi corazón latía, como si quisiera salírseme del pecho. Las horas pasaban. Como cada instante que revivía con mi nieta, sintiendo la vida resurgir. Un milagro de resurrección. Al mediodía, la diferencia era enorme, innegable. Luna estaba más alerta. Sus ojos negros ahora brillaban como las estrellas en el cielo nocturno del desierto de Sonora. No longer the soulless look, se movía mejor. Sus pasos eran más firmes, con más confianza. Su voz era mucho más clara que la noche anterior. «Me siento mejor, abuela», dijo Luna, con una pequeña sonrisa en sus labios. La luz del sol iluminaba su rostro angelical. «Mi cabeza ya no está confusa, como una nube que se ha disipado, abuela». La niña me tomó la mano, apretándola suavemente. Un gesto lleno de afecto, lleno de confianza, esperanza, milagro o la verdad finalmente liberada. Abracé a Luna con fuerza. Sentí su calidez y vitalidad, como un chorro de agua fresca. Resultó que solo era un capullo venenoso, que la había envuelto durante años. Dentro, un ángel estaba despertando, una flor que se abría lentamente, recibiendo el primer rayo de sol, después de una larga y pesada tormenta. Sentí una felicidad inmensa. Comienza la investigación. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La luz inundaba la habitación. «Luna, ¿puedes contármelo todo? Desde el principio, con el mayor detalle posible. Lo anotaré todo». Luna asintió. Su voz se hizo más pequeña, pero clara. Relató con detalle. Las amenazas de Alejandro, los pellizcos de Renata, las veces que la habían encerrado en el armario oscuro. Tuvo que fingir que no hablaba, que no se movía, cuando había extraños, o incluso Damián. Mamá Renata siempre decía que yo era solo un adorno, y papá Alejandro decía que tenía que ser buena. Si no, me enviarían a un lugar muy lejos, para no ver a nadie nunca más. Tenía mucho miedo, abuela. La voz de Luna temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si contara un triste cuento de hadas, pero era su propia historia. Una historia desgarradora. Tomé notas, con cuidado. Cada palabra, en una pequeña libreta. De Ignacio. La encontré en el bolsillo de su vieja chaqueta. La libreta donde solía anotar sus pequeños planes. Ahora, registraría la verdad, prueba por prueba. Comenzó el plan para encontrar pruebas en la mansión. Un plan lleno de riesgos. Agentes de la abuela, la mansión de Lomas de Chapultepec, una vez más, se convirtió en un laberinto, por descifrar. Luna, llena de energía, inteligencia aguda, la guía. Tejada a paso ligero, cauteloso, decidido. La gran casa ahora no le resultaba aterradora, sino que se convertía en nuestro propio campo de batalla, donde buscaríamos la verdad y la justicia. Abuela, mi mamá Renata guarda documentos importantes en su oficina. Susurró Luna, con los ojos brillando como una verdadera detective. La niña había observado todo, recordando cada pequeño detalle. La llave está debajo de esa pequeña maceta de cactus. Señaló una planta ornamental colocada en una alta estantería de caoba. Mi corazón latía con fuerza. Una sensación de emoción mezclada con miedo se colaba. Intercambiamos miradas. Una comprensión tácita.
La oficina de Alejandro. Pruebas impactantes. Llegamos a la oficina de Alejandro. Mel, olor a cuero lujoso. Dinero. Cigarros cubanos, penetrante, mezclado. Olor a poder y a podredumbre. El archivador de caoba. Cerrado con llave. Encontré la llave vieja, debajo de la maceta de cactus. Las hojas crujieron cuando las toqué. Abrí el archivador. Un pequeño clic resonó, abriendo la puerta a una verdad horrible. Dentro, los vi. El testamento original del señor Ignacio, la escritura de mi esposo, las líneas que decidían el destino de mi nieta. Ahora, pruebas que acusaban a mi propio hijo. Adjunto, el testamento falsificado, el nombre de Luna. Pero la firma era la de ellos. Había sido modificada por Alejandro y Renata. Colocado al lado, el expediente médico falso de un prestigioso hospital privado. Ciudad de México. Sellos. Firmas falsificadas. Sofisticado. Suficiente para engañar a cualquiera. Junto. Recetas de sedantes. Relajantes musculares extremadamente fuertes. Suficientes para convertir a una niña sana en una paciente postrada en cama. Un fantasma viviente. Mis lágrimas rodaron sin poder contenerlas. Dijeron que me enfermé cuando murió el abuelo. No recuerdo nada, abuela. Susurró Luna, su voz triste, sus recuerdos robados por sus propios parientes. La abracé, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. La indignación me invadió, como un fuego ardiente. La telaraña de correos electrónicos. Un plan cruel. La computadora de Renata. Luna susurró la contraseña, la fecha de nacimiento de su madre. Abrí el correo electrónico. La pantalla se iluminó. Cada línea de texto, como agujas que me perforaban los ojos. Una serie de correos electrónicos intercambiados entre Alejandro y Renata. Se quejaban del problema Luna, como si mi nieta fuera una mercancía que debía ser gestionada, un obstáculo en su plan. Discutían detalladamente los pasos legales, declarar a Luna mentalmente incapaz a los 18 años, con el fin de mantener el control de los bienes. Un correo electrónico de Alejandro a Renata. El final. Las modificaciones del testamento se han realizado. El juez amigo de papá me debe un favor. Cuando todo el papeleo esté listo, incluso si la niña convence a alguien de que está bien, el dinero seguirá bajo nuestro control. Mientras tanto, continuemos según el plan. Frío, cruel, inhumano, sin la menor duda, como si estuvieran hablando de una transacción comercial, un objeto inanimado. Luna me miró, con los ojos brillantes. Dijeron que yo era una carga. Dijeron que solo valía por el dinero. La voz de la niña se apagó, como un lamento olvidado, un grito de ayuda en vano. Los ojos del diablo. Luna me tiró de la mano. Señaló la esquina de la pared. Pequeñas cámaras de vigilancia, casi invisibles, disfrazadas hábilmente, detrás de los antiguos bajorrelieves. En su habitación, en el pasillo, los ojos del diablo vigilaban cada respiración de mi nieta, asegurándose de que nunca rompiera la mentira, de que nunca escapara de sus garras. La tenían prisionera, tanto física como mentalmente. Abuela, a veces escucho un zumbido. Sé que me están mirando, susurró Luna con voz temblorosa. El miedo seguía ahí, escondido en los ojos de mi nieta. La abracé, tratando de calmar ese miedo, dolor e indignación. Con cada prueba encontrada, el dolor en mi corazón crecía, como el río de la piedad, impetuoso, sin cesar, arrastrando toda esperanza de familia. La indignación hacia mi hijo, mi nuera, estalló como un incendio forestal, Popocatépetl, imposible de extinguir. No solo abusaron de mi nieta, sino que también pisotearon la última voluntad de Ignacio, mi esposo, la persona a la que más amaba y respetaba,
la persona que confió en ellos. Todo se había desmoronado, hecho pedazos. Sentí como un volcán hirviendo en mi pecho, esperando el día de la erupción. El lugar más escondido. Luna me agarró de la mano con fuerza. Su pequeña y cálida mano me dio fuerza. Me guió por el largo pasillo, alfombrado con gruesas alfombras persas, donde las paredes estaban adornadas con cuadros caros y esculturas antiguas. Llegamos al dormitorio principal de Renata. La habitación impregnada del costoso perfume Chanel número 5, mezclado con el olor a vanidad y lujo. Ese aroma era seductor, pero frío, como su dueña, sin rastro de humanidad, sin una pizca de calidez. Luna se detuvo. La niña señaló. Detrás de un costoso cuadro de paisaje mexicano, al óleo, un bodegón que representaba la vida tranquila del campo, en total contraste con la verdad oculta en esta habitación. Una caja fuerte oculta. Apareció de repente. En la pared, empapelada con intrincados papeles pintados hechos a mano, con motivos clásicos, como una fea cicatriz, una prueba imposible de ocultar. Luna negó con la cabeza. La niña no sabía la contraseña. Lo intenté. La fecha de nacimiento de Luna, 8 números familiares. Los introduje. Un pequeño clic resonó, suave pero claro como un disparo que marcaba el comienzo de la verdad. La puerta de acero de la caja fuerte se abrió lentamente. Una sensación de frío recorrió mi espalda, anunciando algo terrible, más allá de lo que había imaginado. Sentí mi corazón latir con fuerza, como si quisiera salírseme del pecho. El tesoro de pruebas. Dentro de la caja fuerte, vimos una serie de documentos bancarios, de bancos suizos, bancos de las Islas Caimán, nombres que evocaban ocultamiento, oscuridad, libros de contabilidad meticulosos, registrando transacciones turbias en detalle, transferencias de dinero poco claras, cifras enormes, unos joyas brillantes, diamantes, esmeraldas, junto con un USB negro brillante, pequeño, como un ojo electrónico que registraba todos los crímenes en silencio. Temblaba. Mis manos intentaron conectar el USB al portátil de Renata, un MacBook brillante. Luna susurró la contraseña. Es el cumpleaños de su madre, abuela. Siempre lo es. La pantalla se iluminó. Cada archivo apareció, como piezas de un rompecabezas, de un crimen perfecto, lentamente completándose ante mis ojos, aterrador hasta la médula. Sentí una náusea creciente, el expediente médico original de Luna de niña. Abrí el primer archivo, papeles de hospital privado. Claramente, la niña estaba completamente sana. Se desarrollaba normalmente, sin ningún signo de enfermedad. Todas las mentiras se derrumbaron, revelando la cruda verdad. Dolorosa, una sentencia para ellos. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas que se acumulaban. Más importante aún, encontré los videos de Luna cuando era pequeña. La niña corría y saltaba. En la playa de arena blanca de Tulum, bajo el sol brillante, el sonido de las olas rompiendo suavemente. Reía a carcajadas. Su risa clara. Hablaba balbuceando. Con Ignacio, mi esposo. Pruebas irrefutables. Mi nieta era completamente normal, antes de que su abuelo falleciera. Ellos convirtieron a una niña sana en una paciente durante 5 años. La encerraron en un infierno en la tierra, en esta misma casa. Mis lágrimas rodaron, sin poder contenerlas, mezcladas con el dolor y la indignación. La carta del destino. Luna me agarró de la mano. Me llevó a su vieja silla de ruedas, donde la habían mantenido cautiva durante tantos años. Una jaula invisible, pero llena de tortura, llena de miedo y lágrimas. Debajo del cojín, un compartimento secreto, cuidadosamente cosido, bien escondido. La niña sacó una vieja carta, papel amarillento, bordes deshilachados, escrita y a mano por Ignacio, mi esposo, para Luna,
para leer a los 18 años. Esta carta, accidentalmente mezclada con los documentos, Renata la recibió. Después de la muerte del señor Rivera, leí, con los ojos empañados por las lágrimas, cada línea, cada palabra. Mi querida Luna, 68 millones de pesos son solo el principio. Mi corazón latía desbocado, tan fuerte que parecía que iba a explotar. La mayor parte de la fortuna de tu padre, casi 850 millones de pesos, está en otro fideicomiso. Será tuya cuando cumplas 25 años, pero solo si se te declara capaz y tienes control sobre los primeros 4 millones de pesos. La verdad es espeluznante. 850 millones de pesos. Una cantidad enorme. No 4 millones. Lo querían todo. Codicia insaciable. Inhumana hasta el asco. Estaban dispuestos a pisotearlo todo, incluso los lazos familiares, para lograr sus objetivos. Ignacio, el esposo al que respetaba, había construido una fortuna, con sudor, con dedicación, con toda su vida. Y su propio hijo, su nuera, la estaban destruyendo, pisoteando el alma de su nieta, incluso su última voluntad, e incluso el amor que sentía por su nieta. Mis lágrimas cayeron sobre las líneas escritas por mi esposo, ardientes, amargas, su promesa traicionada por su propio hijo. Una traición que no se podía borrar. Imperdonable. El mundo entero pareció derrumbarse de nuevo ante mis ojos. Todas mis creencias, todas mis esperanzas se hicieron pedazos. Sentí como si me estuvieran desgarrando en pedazos. Solo me quedaba el dolor y la indignación. Sabía que no podía luchar sola. Esta carga era demasiado grande, demasiado pesada. Una abuela de 65 años, con las manos curtidas por los años de jardinería y enseñanza, ¿cómo podría enfrentarse a una fuerza tan poderosa y perversa como Alejandro y Renata? No solo tenían dinero, sino también conexiones profundas en la alta sociedad de la Ciudad de México. Conexiones que podían doblar la justicia con facilidad, convirtiendo el blanco en negro, la verdad en mentira. No podía ignorarlo. Tenía que actuar, pero sola. Era como un grano de arena en un desierto árido, perdida e impotente. Llamé a Beatriz Flores, mi gran amiga que había compartido conmigo tantos altibajos en la vida, ahora una brillante abogada de derechos infantiles, con un corazón cálido y una integridad inquebrantable. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Cada timbre golpeaba mi pecho, con urgencia y llena de esperanza. Cuando Beatriz descolgó, mi voz temblaba al contarle todo. Cada una de mis palabras parecía arrancada de las capas más profundas de dolor y horror. Sabía que mi historia sonaría descabellada, increíble, como una novela de terror. Pero tenía que contarlo, sobre el testamento modificado, sobre Luna, sobre los horribles moretones en la espalda de mi nieta, sobre el dolor que había presenciado, sobre la verdad expuesta como una herida supurante. Beatriz escuchó, en silencio, y luego su voz se llenó de indignación, una indignación genuina que me hizo sentir reconfortada. Miranda, este es el peor caso que he oído. Un crimen imperdonable. Alejandro y Renata son personas peligrosas. Debemos actuar con cautela y astucia. Dijo, su voz firme, como una promesa inquebrantable. Debemos proteger a tu nieta y a ti misma, Miranda. Ellos pueden hacer cualquier cosa para protegerse, sin escrúpulos. La advertencia de Beatriz resonó en mi mente, recordándome la gravedad y el peligro de esta batalla. Beatriz me instruyó sobre cómo hacer una copia de seguridad de todas las pruebas en una nube segura, un lugar donde no pudieran alcanzarlas. Paso a paso, me guió de manera detallada, meticulosa, sin omitir nada, minuciosamente. Cada fotografía de los moretones, cada documento de testamento falsificado,
cada correo electrónico conspirador, cada video de Luna sana. Todo fue digitalizado, cuidadosamente almacenado, convirtiéndose en balas afiladas para la próxima batalla legal. También me advirtió sobre el poder y el peligro de Alejandro. Su dinero y sus conexiones con personas influyentes en la alta sociedad de la Ciudad de México podían torcer la justicia con facilidad, borrando los límites entre el bien y el mal, convirtiendo al culpable en inocente. Pueden hacer cualquier cosa para protegerse, Miranda. Tenemos que adelantarnos a ellos. La advertencia de Beatriz fue como una premonición, sembrando en mi corazón una vaga preocupación, pero también dándome vigilancia y determinación. Mientras esperaba que Beatriz actuara, un último rayo de esperanza brilló en mí, débil, pero aún allí, como la luz al final de un oscuro túnel. Damián, mi hijo mayor, el hermano de Alejandro, el hijo en quien todavía creía que tenía conciencia, un poco de humanidad. Seguramente sería diferente a Alejandro. Me creería, protegería a su hermana. Me dije a mí misma, tratando de aferrarme a esa frágil fe, como un náufrago que se agarra a una brizna de paja. Lo llamé. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Cada timbre era un latido de mi corazón. Mi voz tembló al contarle sobre el testamento modificado, sobre Luna, sobre los horribles moretones en la espalda de mi nieta, sobre mi dolor, sobre la verdad expuesta. Le conté, detalle por detalle, tratando de transmitir todo el horror y el dolor que había experimentado, esperando que la verdad conmoviera su conciencia, despertara el poco de hermandad, de lazos de sangre que aún le quedaban. El dolor de una madre. La voz de Damián era fría, distante, como un cuchillo afilado que me cortaba el corazón, rompiendo los últimos hilos de esperanza. «Mamá», dijo Damián, su voz rígida, sin emoción, sin dudarlo, como si hablara con una extraña. «Tú no sabes nada sobre el estado de Luna. Su enfermedad es muy compleja. Los médicos lo dicen. Sus medicamentos son necesarios y sus problemas financieros no son asunto tuyo». Se detuvo un momento como sopesando, y luego continuó, sus palabras frías hasta la crueldad. «Además, Alejandro y Renata saben lo que es mejor para su hija. Te estás arriesgando mucho. Te estás entrometiendo en algo que no te concierne. Haz lo que te han dicho. No causes más problemas». Colgó. Ni una pregunta, ni un poco de humanidad, ni una pizca de compasión. Solo frialdad e indiferencia aterradora. Como un extraño, completamente extraño. Mi corazón se oprimió, se hizo pedazos. Este dolor era más profundo que el corte de cuchillos afilados. Completamente sola. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes, saladas, mezcladas con el sabor amargo de la decepción. Mi corazón dolía, un dolor indescriptible. Mis 2 hijos, ambos me abandonaron, ambos cegados por el dinero, por la vanidad de la alta sociedad, por el poder que intentaban mantener. Ese dolor, esa decepción, ahora se convirtió en una voluntad de hierro, inquebrantable. Luna y yo, solo nosotras 2, abuela y nieta, lucharíamos, solas, contra toda una fuerza que había devorado a mi propia familia, la conciencia humana. Aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de espinas, lleno de peligros, nunca me rendiría. Lucharé por Luna, por Ignacio, por la justicia y por todos los demás niños inocentes que están siendo maltratados. Los días restantes, antes de que Alejandro y Renata regresaran de sus llamadas vacaciones de relax, ya no éramos agentes secretos, investigando en la oscuridad de la mansión. Éramos abuela y nieta, una pequeña y frágil familia que se aferraba, encontrando consuelo y alegría en las cosas más sencillas. Cada momento que pasaba era precioso, como joyas que atesoraba.
Horneé unos churros fragantes para Luna. El aroma a canela y azúcar impregnaba la fría cocina, disipando el olor a humedad del engaño, de los secretos podridos que habían cubierto el lugar. Juntas jugamos a la lotería, un juego de cartas tradicional mexicano que yo solía jugar con Ignacio cuando vivía. La risa de la niña era clara, cristalina. Luna reía a carcajadas cuando me ganaba, sus ojos radiantes, llenos de vida. Nunca había jugado con nadie, abuela. Esa frase me hirió el alma. Un corte profundo en el corazón de una abuela, de una madre. Sentí que estaba curando cada una de sus heridas, momento a momento, con amor. El cuidado incondicional de una abuela. Vimos divertidas películas de dibujos animados de Disney. Las risas de la niña resonaban por la fría mansión, como un canto a la vida, una melodía curativa, ahuyentando toda oscuridad. Nunca había visto dibujos animados así, abuela. Le tomé la mano con fuerza, sintiendo el calor de la vida resurgir. Sentí que estaba curando cada una de sus heridas, momento a momento, con amor, el cuidado incondicional de una abuela. Cada sonrisa, cada risita de Luna, eran como gotas de rocío que refrescaban mi alma reseca, regando una tierra que había sido abandonada durante demasiado tiempo. A la niña le habían robado una verdadera infancia, la habían mantenido cautiva en el engaño, y ahora yo haría todo lo posible por compensarla, por encender de nuevo la llama de la inocencia en sus ojos. Habilidades de supervivencia. Le enseñé a Luna algunas técnicas sencillas de defensa personal, movimientos básicos para que pudiera protegerse en situaciones peligrosas. Cómo liberarse de un agarre, cómo crear un espacio seguro, cómo responder si la interrogaban los adultos, con palabras claras, honestas, sin miedo. Recuerda, cariño, no has hecho nada malo. Los adultos se han equivocado. Tienes derecho a ser protegida, a decir la verdad libremente. La miré a los ojos, transmitiéndole confianza y valentía, como una guerrera que transmite su experiencia a la siguiente generación. Recuerda, no has hecho nada malo, mi amor. Susurré mientras la abrazaba. Besé su suave cabello. Los adultos te han fallado. No es tu culpa. Eres una niña fuerte. Tienes derecho a vivir, a ser amada, a ser libre. Nadie puede quitarte eso. Luna asintió. Sus ojos brillaban con determinación. Una pequeña llama que se encendía. Ensayamos. Situaciones incómodas. Si Alejandro o Renata regresaran de repente. Fingiré que todavía tengo sueño. Y no diré nada sobre lo que hemos hecho la abuela y yo. Susurró Luna, con los ojos llenos de determinación, sin rastro de miedo. Juntas imaginamos cada paso, cada palabra, cada acción, como dos actores ensayando la obra más importante de sus vidas. La última defensa. Beatriz nos ayudó a prepararnos para la inevitable confrontación. Me envió una lista de verificación detallada, minuciosa, cada pequeño detalle, una contraseña segura. Luna podría usarla si se sentía en peligro. Una señal secreta que solo nosotros tres conocíamos. La luz en la cima del Popocatépetl, sugirió Luna inocentemente, recordándome el volcán sagrado que habíamos visto de lejos. Sonreí, una sonrisa agridulce y orgullosa. La niña era mucho más fuerte de lo que pensaba, su mente aguda como un diamante. Un pequeño teléfono móvil, viejo, con la batería cargada, escondido cuidadosamente en su viejo oso de peluche. Con los números de Beatriz y del DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de México, guardados, quienes serían nuestro sólido apoyo. Ensayamos las peores situaciones, los escenarios más aterradores que pudimos imaginar. Luna mostró una inteligencia y agilidad asombrosas, como una pequeña guerrera, lista para la batalla, sin inmutarse. La niña no sería derrotada de nuevo. También ideamos un plan de cambio rápido para Luna.
para que pudiera pasar de su pijama de enferma a ropa normal cuando fuera necesario. Un vestido de flores rojas, brillante como el amanecer, que simbolizaba la vida y la esperanza. Lo preparé yo misma, como una bandera de victoria. El juramento bajo la luna. La última noche, antes de que regresaran. Luna y yo nos sentamos en el balcón del salón, bajo la brillante luz de la luna plateada. Bebimos leche caliente con chocolate mexicano y comimos helado de fresa. Un algo simple, una pequeña alegría que a la niña nunca se le había permitido hacer. Una pequeña libertad, pero preciosa, como una gota de agua en el desierto. ¿Y si no me creen, abuela?, preguntó Luna. Sus grandes ojos me miraron, llenos de preocupación, un miedo vago. Aún persistía. ¿Y si me obligan a fingir de nuevo? La voz de la niña se hizo más pequeña, temblorosa, como una hoja seca a punto de caer de una rama. Le tomé la mano con fuerza. Sentí su calor, transmitiéndole fuerza y serenidad. Eso no va a pasar, mi amor. Ahora ya mucha gente sabe la verdad. No estás sola. Te prometo que te protegeré con mi propia vida. La abracé, fuerte, sintiendo el latido de su corazón, el latido de la esperanza, fuerte, irresistente. El juramento de una abuela, proteger a la niña a toda costa. Ahora duerme un poco. Mañana es un día importante, un día que lo cambiará todo. Una promesa de un futuro mejor, un amanecer de libertad y justicia. Esperando, después de la noche más larga y oscura, las 3 de la mañana. Me despertó el chirrido de la puerta principal de la mansión de Lomas de Chapultepec. Al abrirse, un sonido estridente que rompió el silencio aterrador de la noche. El repiqueteo de los tacones en el suelo de mármol. El murmullo de voces fuertes resonando por toda la gran casa. Alejandro, Renata, Damián habían vuelto. 7 antes de lo previsto, como buitres al acecho. Venían a robar la esperanza, a robar la verdad, a robar todo lo que yo intentaba proteger. Mi corazón latía como tambor. Una sensación de ansiedad extrema se coló por todo mi cuerpo, dejándome helada. Me apresuré a llevar a Luna de vuelta a la sala de enfermos. La senté en la vieja silla de ruedas, la arropé con cuidado, con los dispositivos de monitorización ya instalados, con la esperanza de seguir engañándolos. Mi corazón latía como si quisiera explotar, cada latido pesado como el toque de una campana fúnebre. Mis manos estaban heladas. Mi boca estaba seca y amarga. Una sensación de miedo extremo se apoderó de mí. Luna me agarró de la mano con fuerza. Sus ojos también estaban llenos de tensión, pero vi en ellos un destello de determinación inquebrantable. Inspección e interrogatorio. Alejandro y Renata entraron en el lujoso salón. Las arañas de cristal iluminaban sus rostros cansados pero llenos de sospecha. Alejandro, frío, autoritario. Me interrogó. «Mamá, ¿todo bien? ¿Luna sigue su tratamiento?» Su voz estaba llena de escrutinio, como una serpiente sondeando a su presa, buscando una debilidad. Renata. Su mirada de sospecha era fría y penetrante. Recorrió los frascos de sedantes de Luna colocados sobre la mesa. Luego declaró: «Parece que faltan varias dosis, mamá. ¿Estás segura de que se las has dado todas?» Su voz estaba llena de insinuaciones. Fría como el hielo, cortaba el aire. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor. Respondí con calma, mi voz sin el menor temblor, tratando de culpar a la posibilidad de haber contado mal al principio, debido a la vista cansada de la edad. La mirada de Renata, como si quisiera atravesarme, buscando una señal de mentira, una fisura en mis palabras. Sentí como si caminara por la cuerda floja. Un paso en falso y todo se derrumbaría. Todos mis esfuerzos serían en vano. La figura despierta. De repente, un sonido.
La escalera de mármol. Pasos ligeros. Constantes. Ya no el arrastre de la silla de ruedas. Todos se giraron para mirar. Me quedé inmóvil. Luna estaba allí, en el centro del gran vestíbulo, de pie sobre sus pequeñas piernas, sin silla de ruedas, sin la mirada vacía. Sus ojos brillaban, llenos de vida, mirando directamente a los rostros cambiantes de Alejandro y Renata. Su voz clara, fuerte, resonó por toda la habitación, rompiendo el silencio mortal, rompiendo todas las mentiras que habían sido cuidadosamente construidas. «Hola, papá, mamá. Hola, tío Damián. Me siento mucho mejor». Los 3 adultos se quedaron inmóviles. El rostro de Alejandro, rojo, de ira. Renata, pálida. Damián, con la boca abierta. Sus ojos, de confusión, pasaron a horror total. Vi un destello de esperanza en mi corazón, aunque todavía sentía un poco de miedo. Este era el momento que habíamos estado esperando. El momento en que la verdad saldría a la luz. La violencia estalla. Renata se lanzó hacia Luna, como una tigresa no hambrienta. Un gruñido salió de su garganta. «La niña necesita sus medicamentos ahora mismo. Está teniendo una crisis. Está alucinando». Yo me interpuse, con los brazos extendidos, como una madre que protege a su hijo de una bestia salvaje sin dudarlo. Alejandro rugió. «¿Qué le has hecho a la niña? ¿Qué le has dado?» «No le he hecho nada», grité. Mi voz ahora llena de fuerza, indignación. «Excepto dejar de drogar a una niña inocente. Ustedes son los que le han hecho daño a mi nieta». Luna, con una fuerza increíble, de los días de entrenamiento, se soltó del abrazo de Renata. «No, no voy a soportar esto más. Sé lo que están haciendo. Sé lo del dinero del abuelo». La voz de la niña resonó, clara, firme. Sus ojos brillaban, sin rastro de miedo, solo indignación y determinación. La revelación. Alejandro intentó amenazarme. «No sabes de lo que estás hablando. Esto es un asunto familiar que has entendido completamente mal. Vas a pagar por esto». Intentó controlar la situación, pero su voz ya empezaba a temblar. Lo miré con furia. «No he entendido nada mal. He visto los documentos, los correos electrónicos, los videos de Luna sana cuando era pequeña antes de que el señor Ignacio Rivera falleciera y le dejara cientos de millones de pesos. No pueden negarlo más». Renata enloqueció. Sus ojos brillaban con odio. «Nadie le creerá. Fue diagnosticada con daño cerebral a los 3 años. Esa es la verdad. Ese diagnóstico es de médicos a los que su marido sobornó», respondí, mi voz llena de indignación. Sin dudarlo, todas las mentiras habían sido expuestas, crudas y repugnantes. El empujón fatal. Alejandro continuó amenazándome. Sobre arruinar mi reputación, mi carrera. Sobre que nunca más vería así a mi nieta, Renata. Loca. Sacó un frasco de sedantes de su lujoso bolso. Se abalanzó sobre Luna. «Tómalo. Tómalo o te arrepentirás. Nunca escaparás de nosotros». Empujé a Renata, lejos de Luna, con fuerza, haciéndola perder el equilibrio. Cayó al suelo de mármol. El golpe seco. Alejandro enfurecido. Gritó a Damián. «Damián, llama a la policía. Mamá está agrediendo. Esta anciana se ha vuelto loca». Saqué mi teléfono. Mi voz era fría como el hielo. Resonó por toda la habitación, cerrando todas sus esperanzas. No haría eso si fuera tú, Alejandro. Porque ya he llamado a la policía y al DIF. Ya vienen en camino. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oían las respiraciones pesadas de los que esperaban su destino. El timbre del destino. La puerta principal. El timbre sonó. Un sonido estridente y repentino que rasgó el aterrador silencio de la mansión Rivera, como un final para la cruel obra que se desarrollaba. Damián, que estaba de pie junto a Alejandro, miró por la gran ventana que daba al portón.
Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sin poder creer lo que veía. Hay una patrulla de policía fuera, y también un coche del DIF. Su voz se quebró, llena de asombro extremo, como si acabara de ver un fantasma. Alejandro se puso blanco. Toda su confianza y su aire de autoridad desaparecieron. Solo quedaba pánico absoluto, un ser débil a punto de colapsar por completo. El sonido de la sirena de la policía se escuchó a lo lejos, más cerca, más claro, rasgando la noche moribunda, trayendo la luz de la justicia, un rayo de esperanza para Luna, para mí, para la verdad. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una sensación de liberación que se acercaba, una sensación de alivio que se extendía por todo mi cuerpo. La llegada de la justicia. La gran puerta de caoba intrincadamente tallada se abrió. El comisario Ricardo, un hombre severo con un uniforme impecable, junto con otros 2 agentes, y Beatriz Flores, mi amiga abogada, con la empleada del DIF, María. Entraron. El aire en la habitación era denso, tenso hasta el punto de la asfixia, como si pudiera romperse en cualquier momento. Todas las miradas se centraron en nosotros, esperando que la verdad fuera revelada. Beatriz miró directamente a Alejandro, sus ojos firmes, su voz decidida, sin concesiones. Señor Rivera, soy Beatriz Flores, abogada. Creo que se nos esperaba. Ella extendió la mano haciendo un gesto a Alejandro, un gesto lleno de autoridad. Es hora de terminar con esta farsa, de poner fin a todas las mentiras y crímenes. Sus palabras fueron como un puñal que se clavó en la última arrogancia de Alejandro, dejándolo inmóvil, incapaz de resistir. Solo podía quedarse allí, como una estatua de piedra. El despertar de Damián. Damián, tembloroso, se arrodilló ante Luna, sus ojos rojos, llenos de lágrimas. Él tomó la pequeña mano de mi nieta, rogando una explicación. Luna, dime la verdad. ¿Tus padres te hicieron daño? ¿De verdad estabas enferma? Su voz se quebró, un arrepentimiento tardío, un llanto silencioso que surgía de lo más profundo de su conciencia, despertando lo que quedaba de humanidad. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha entre la codicia y la conciencia. Los ojos de Luna me miraron. Yo asentí alentadoramente, dándole fuerza y valentía. Su voz era pequeña pero clara. Cada palabra resonaba en la habitación, rompiendo todas las mentiras, revelando cada crimen oculto. Ellos me obligaron a tomar medicinas que me enfermaban. Dijeron que si hablaba o me movía, me enviarían muy lejos para siempre, a un lugar donde nadie me conociera. Ellos querían el dinero del abuelo, el dinero que el abuelo me había dejado. El rostro de Damián se contrajo de dolor. Levantó la cabeza para mirar a Alejandro y Renata con una mirada de asco, como si por primera vez viera su verdadera naturaleza. Los que habían engañado a toda la familia, incluso a él mismo, por dinero. ¿Es verdad, Alejandro? ¿Renata? ¿Es esto verdad? ¿Hicieron estas cosas horribles por dinero? Su voz se quebró, llena de una decepción y un sufrimiento extremos, incapaz de creer la cruel y amarga verdad. Las confesiones. Beatriz se adelantó, colocando una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Pruebas contundentes, irrefutables. Cada línea, cada imagen que acusaba sus crímenes. Tenemos pruebas suficientes, señor Rivera, ella dijo, mirando directamente hacia Alejandro, su voz llena de autoridad. Expedientes médicos falsos, correos electrónicos que planeaban el despojo de bienes, cuentas bancarias turbias en Suiza y las Islas Caimán, y el testimonio de Luna, su víctima directa. Renata, acorralada, desesperada, finalmente se derrumbó. Las confesiones desgarradoras brotaron, incontrolables.
Fue idea de mi esposo. Alejandro dijo que la herencia de Luna del señor Ignacio Rivera salvaría la empresa. La empresa estaba en quiebra. Estábamos a punto de perderlo todo. Necesitábamos el dinero. Él lo organizó todo. Los médicos, las medicinas, los expedientes médicos falsos. Yo solo seguí sus órdenes. Yo no quería hacerlo. Esa confesión fue como un jarro de agua fría para Alejandro. Todo su poder se derrumbó. Se desvaneció por completo. Solo quedó descaro y un miedo abrumador. Consecuencias inmediatas. La empleada del DIF, María, llevó suavemente a Luna al Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, para un examen completo, bajo la estricta supervisión mía y de un agente de policía. No nos separamos de la niña ni un momento, protegiéndola de todas las miradas curiosas, de los recuerdos aterradores que aún la perseguían. Alejandro y Renata fueron esposados, arrestados en el acto por abuso infantil, fraude, explotación de menores e intento de despojo de bienes. Alejandro también enfrentó cargos por intentar sobornar a un agente de policía en el lugar, lo que solo aumentó sus crímenes, hundiéndolo aún más en el fango de la culpa. Sus rostros estaban desfigurados por la ira y el miedo, no más la elegancia ostentosa inicial. Eran solo criminales, que lo habían perdido todo, sumergidos en la oscuridad de la prisión, donde tendrían que pagar por sus crímenes. El comisario Ricardo me miró, asintiendo levemente, un gesto de reconocimiento y respeto, como queriendo decir: «Lo ha hecho muy bien, señora Miranda. Es una madre, una abuela valiente». El cambio de Damián. Damián nos siguió al hospital. Su rostro ahora mostraba un arrepentimiento extremo. Las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas, como lavando los años de indiferencia y ceguera. «No lo sabía, mamá». Él susurró, su voz ronca, llena de dolor. «Lo juro, no sabía lo que estaban haciendo. Estaba cegado por las falsas promesas de dinero, por la sombra del poder de Alejandro. Lo siento, mamá. Lo siento, Luna». Lo miré, sabiendo que el camino de la reconciliación sería largo, muy largo, lleno de espinas, pero al menos había elegido el lado correcto. Había recuperado la conciencia de un hijo, de un tío. «Ahora tenemos que hacerlo por Luna, Damián», dije. Mi voz también temblaba. «Tenemos que hacer todo lo posible para compensarla, para que tenga una vida digna. También por Ignacio, por su honor, hermano. Esta es la única manera de que podamos redimirnos». Vi un pequeño rayo de esperanza brillar en mi alma, una luz débil, pero suficiente para guiarnos. Justicia cumplida. 3 meses después, me senté en una sala de audiencias luminosa del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Ya no había la atmósfera tensa y ansiosa de los primeros días. Ahora reinaba la solemnidad, la justicia, una extraña sensación de paz, como una lluvia torrencial después de días de sequía. El juez golpeó el mazo. El sonido resonó con decisión, trayendo un juicio justo para los culpables, una sentencia merecida por lo que habían hecho. Confirmó que Damián y yo éramos los tutores legales de Luna. Alejandro y Renata, ahora sombras demacradas de su antiguo lujo, fueron condenados a muchos años de prisión. Alejandro fue acusado además de soborno, lo que solo agravó sus crímenes. La herencia de Ignacio fue protegida, no más siendo objeto de codicia o abuso. Se nombró a un administrador de fondos independiente y transparente para supervisar los cientos de millones de pesos de Luna de manera justa, de acuerdo con la última voluntad de mi esposo, no más siendo tocado o aprovechado por nadie. Miré a Luna. La niña estaba sentada a mi lado, tomándome la mano con fuerza. Sus ojos ya no mostraban miedo. En su lugar había paz y una nueva chispa de esperanza, como los primeros rayos de sol que atravesaban la ventana,
disipando la larga noche. Damián se redime. Damián cortó todas las relaciones con Alejandro y Renata, sin una palabra de despedida, sin el menor arrepentimiento, como si extirpara un tumor maligno de su propio cuerpo. Un tumor que había manchado su alma. Él vendió su parte de la herencia, aunque no era mucha, para compensar los daños causados por Alejandro, y abrió su propia empresa de consultoría en la Ciudad de México, tratando de demostrar que podía tener éxito por su propio esfuerzo, por su propio talento y de integridad, sin mancharse con el dinero de su padre, sin depender de esa falsa sombra de poder. Él, Luna y yo fuimos a terapia familiar. Las heridas de Damián eran profundas, el remordimiento implacable, el arrepentimiento lo carcomía cada día. Pero luchó, por mí, por Luna, poco a poco. Sus ojos dejaron de ser fríos. En su lugar apareció la calidez del afecto, del arrepentimiento sincero, de un hijo que había encontrado su verdadero yo. Le leía libros a Luna cada noche, contándole cuentos de hadas sobre héroes y justicia, sobre las cosas buenas de la vida, para que mi nieta escuchara palabras de amor, cosas que nunca había oído de su propio padre. Vi a Damián, mi hijo, recuperándose poco a poco, encontrando la bondad en su alma, y sentí una pequeña felicidad. Luna florece. Luna ahora, una niña de 8 años de verdad, llena de vida, radiante como un girasol que recibe el sol. Asiste a una pequeña academia privada en la Ciudad de México, que tiene experiencia en ayudar a niños en situaciones difíciles, donde puede recuperar su infancia perdida. Hizo amigos, aprendió a reír a carcajadas, con una risa clara, sin inhibiciones, sin tener que fingir. La primera vez que durmió en casa de una gran amiga, un gran acontecimiento. Lo celebramos con helado y películas de dibujos animados de Disney. Las risas de Luna llenaron la casa, ahuyentando toda oscuridad y dolor. Vi la luz brillante en los ojos de la niña, la luz de un alma libre, una flor que había encontrado el sol después de tantos días de tormenta, abriéndose resplandeciente, mostrando sus colores, estirándose hacia la vida. Sentí una felicidad desbordante, un consuelo después de tantos meses de dolor y pruebas. Fundación Esperanza Infantil. Beatriz y yo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados después de todo lo que habíamos vivido. Fundamos la Fundación Esperanza Infantil, en México, para ayudar a otros niños atrapados en frías mansiones, víctimas de abuso médico y explotación financiera, para dar voz a los desfavorecidos, a las pequeñas almas olvidadas en la oscuridad. Ese es nuestro legado. Es nuestra forma de seguir luchando por la justicia, por el futuro de los niños inocentes, para que ningún niño tenga que sufrir lo que Luna sufrió. Familia. Una tarde. Damián y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa. Una casa pequeña, acogedora, en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, lejos de los viejos fantasmas, de los dolorosos recuerdos de la mansión Rivera. Luna jugaba en el jardín con 2 amigos. Las risas claras de la niña eran como una música mágica, la medicina que curaba todas las viejas y profundas heridas de mi alma, trayendo paz. Damián se volvió hacia mí, con los ojos llorosos pero llenos de felicidad. «Mamá, hoy Luna me preguntó si podía llamarnos mamá y papá». Yo apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo la paz que no había tenido en muchos años. Una paz impregnada de amor, de una familia completa, sin necesidad de dinero ni estatus, solo de amor verdadero. El vínculo de la sangre, la promesa. «Todo estará bien, ¿verdad?», pregunté. Mi voz temblaba ligeramente, llena de esperanza, aun con un poco de preocupación por el incierto futuro. «Más que bien, mamá», Damián prometió, su voz firme, llena de esperanza en un futuro brillante, sólido.
Seremos la familia que ella merece, una familia basada en el amor y la verdad, que nunca se abandona, que siempre estará unida. Lo sé, el camino aún es largo. Las cicatrices nunca se curarán por completo. Luna todavía necesita terapia. Todavía tiene noches en las que se despierta en la oscuridad, llamando a sus padres. Pero ver a Luna más fuerte cada día, recuperando su infancia, todo vale la pena. He cambiado una vida, y esa es la mayor recompensa. Una historia de amor, coraje y justicia. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza aún puede resurgir, más fuerte que nunca, para iluminar el camino, llevando a un nuevo amanecer, donde el amor y la verdad reinan. Cuando cuento esta historia, muchas personas preguntan: «Señora Miranda, ¿qué la hizo atreverse a hacer todo, sabiendo que podría perderlo todo?» Solo sonrío, porque a veces no tienes que ser un héroe. Solo tienes que ser una abuela que se niega a guardar silencio cuando ve sufrir a su nieta. Comprendí que la verdad siempre encuentra el camino para ser escuchada, por mucho tiempo que esté enterrada. Y la justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, brilla como el amanecer después de una larga noche. Esta historia no es solo sobre la traición, sino también sobre el amor redentor. Una abuela, aparentemente débil, se convirtió en el único muro entre la niña y la oscuridad. Y quiero que recuerden esto: ningún hogar es verdaderamente seguro si le falta amor. Ninguna sangre merece ser mantenida si está construida sobre la crueldad. Y ninguna oscuridad puede durar para siempre si nos atrevemos a encender una vela, por pequeña que sea. Ahora, cada vez que veo a Luna sonreír, entiendo que he ganado. No por haber derrotado a nadie, sino por haber salvado un alma. Queridos amigos, si esta historia les ha conmovido o les ha recordado a alguien que sufrió en silencio, escríbanme desde donde me están viendo, para saber que no estoy contando estas historias en vano. Y no olviden, pulsen me gusta, compartan este video y suscríbanse al canal, para que cada noche pueda contarles otra historia más. Una historia de justicia, amor y el coraje de aquellos que parecen débiles, pero que en realidad son más fuertes que todos.